Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevistas, jueves 8 de junio del año 2017. Como le he anticipado, ya está conmigo Marcos Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia de la Presidencia de la República, y vamos a hablar un poco del financiamiento de los partidos políticos, del financiamiento de la política en nuestro país. Secretario, bienvenido, qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros esta mediodía y acompañarnos en estos 30 minutos que vamos a discutir un poco del financiamiento de la política y de los partidos. Pero antes quiero iniciar y tomar un tema en particular. Quiero aprovechar para consultarle respecto a unas ideas que usted nos brindó hace un mes, casi un mes que estuvo con nosotros en este mismo set, el pasado 8 de mayo, sobre la Secretaría de Transparencia. Publicaría un informe mensual sobre las transferencias a privados en Casa Presidencial y de manera progresiva también informe sobre publicidad y la partida reservada. ¿Qué ha pasado hasta el momento, secretario, sobre eso? Nada, que esta semana que viene publicamos lo de la transferencia, posiblemente en 10 días lo de la publicidad. Okay. Que tenemos nuestro itinerario, no es fácil conseguir información. La información generalmente, la información hasta el año del 2003-2004 en adelante está bastante bien y está digitalizada. El resto hay que ir a pelearse con las cucarachas y sacar papeles viejos y entrar a armar la información. Pero eso sigue y en esta semana comenzamos a dar los informes. Perfecto, así esta mención, porque quiero aprovecharme de un apoyo, de una entrevista que nos brindó de Ramón Villalta de ISD, y él hacía una alusión sobre el tema de cómo era la divulgación en medios de comunicación desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia sobre el tema, no solo de sobresueldos, también por la divulgación de transferencias de privados, de hablar un poco también de la partida de manera discrecional, o la partida más bien privada de uso de la Presidencia. Veamos ese apoyo y luego regresamos para tener sus valoraciones, secretario. Y yo en alguna ocasión he dicho, la verdad que en este tema de los sobresueldos, si habría que hacer un juzgamiento parejo, quizás no quedaría mucha gente en libertad. Sí. Tendría que ir a la cárcel un montón de gente. El punto es que han habido algunos elementos indicativos que esa práctica también ha continuado. Las declaraciones de la exministra de Salud en un programa radial en el que sí aceptaba que se recibía, y ella lo justificaba desde el punto de vista pues, de que no era como un sobresueldo, sino como una especie del complemento de acuerdo a la capacidad, que es el mismo argumento que ha estado diciendo la diputada Margarita, ¿no? Sí. Que tiene que ver con las competencias de una persona y que tiene. Pero en todo caso, el gobierno tampoco, ni la Secretaría de Transparencia, tampoco ha dicho con certeza esa práctica ha sido eliminada y no ha mostrado todavía con certeza cuáles son las medidas que se han tomado para evitar que eso se continúe dando, ¿verdad? Ahí teníamos entonces declaraciones de Ramón Villalta de ISD y nos dice al final, secretario, si hay claridad o suficiente claridad para mencionar si estas prácticas ya no continúan o el mecanismo de comunicación pudo haber sido más contundente. ¿Qué reacción le merece a usted, secretario, sobre esto? No, muy simple. A ver, esto de los sobresueldos es una práctica de siempre en el Estado y eso se ha dicho, ¿no? Yo he dicho claramente, yo no recibo ningún sobresueldo y soy secretario del presidente. Vayan a preguntarle a Luis Mario Rodríguez si recibía sobresueldos o no recibía sobresueldos. Porque usted puede ver los informes en grupo y puede verlo por persona. ¿Verdad? Es decir, agarra secretario versus secretario. Claro, Luis Mario Rodríguez ganaba $2.900 nominalmente. Y yo gano 6.000. Todo el mundo que gana 6.000, que gana 6.000, que esto y que lo otro. Gano 6.000, transparencia. ¿Cierto? Si usted suma los facturas, ¿verdad? Es decir, lo que ha aparecido un secretario llega a $17.000, no a $6.000. Entonces, en su momento, esto se va a hacer público como un montón de cosas. Hay muchísimo papel que falta, y falta porque las administraciones se lo llevaban. Mire qué interesante. Los cuadernos que muestra el Faro, ¿no? En Casa Presidencial no existen. A ver, son cuadernos que agarran la administración Cristiani, la administración Flores, la administración Saca. ¿Quién pudo haber pasado esos cuadernos? A ver, si cada administración se lleva los cuadernos, solo alguien que pudo haber estado registrando y respaldando
ese tipo de inscripciones. La partida reservada ha sido realmente reservada, muy reservada. Todo el mundo la conocía y se especulaba, como todo lo que es secreto, y mucha especulación. Yo por eso creo que a veces es mejor hablar claramente de las cosas. Entonces, los sobresueldos en El Salvador y en América Latina, ¿para qué se usaban? Muy simple. Cuando entró el sector privado a los gobiernos, quería sus cuadros y sus cuadros ganaban mucho más en el sector privado que en el sector público. Y si no les pagaban más, no venía. ¿Sabe cuál es el salario formal de un ministro de muchos ministerios que está regulado por ley? Quiere decir que usted no lo puede cambiar si está regulado por ley. 2.400, 2.500 dólares. Y si usted busca, desde los 90 son 2.500, 2.500, 2.000. Es difícil creer que alguien puede haber un salario que no se mueve. Está peor que el salario mínimo. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? ¿No? Compensaba al presidente. Y usted me dice, ¿por qué no arreglaban la ley? Que es lo más inteligente, ¿verdad? Si usted no es lo más inteligente, lo más práctico, ¿por qué no arreglaba la ley? Porque no se querían someter al escrutinio ciudadano y a lo bueno, pero también a la suciedad de la política. ¿Cierto? Entonces, lo más fácil era bypassear eso, ¿no? ¿Cree usted que los sueldos de los funcionarios deben estar regulados por ley? Yo creo que no. Que deben ser transparentes, sí. Es decir, debería estar colgado como están ahora, ¿sí?, todos los salarios en la web. Y si usted sabe cuánto gana un funcionario, puede discutirlo, puede cuestionarlo, pero si usted lo regula por ley, hasta que no vuelve a entrar a la Asamblea Legislativa, no se mueve. Es como que usted me dijera que los salarios de los trabajadores se definen por ley. O sea que si la Asamblea Legislativa no discute si le va a aumentar a los trabajadores del IS, no hay aumento. Quiere decir que no se van a mover nunca, porque la Asamblea Legislativa tendría que pasar toda la vida discutiendo simplemente adecuaciones de salarios. Entonces los de los ministros, por alguna razón que yo desconozco, quedaron, ¿verdad?, como que dice, clavados. Entonces el mecanismo tradicional ha sido pagos extras. Como todo lo que se oculta, genera abusos. Todo lo que se oculta, porque a la medida que es público la gente toma correcciones, o lo hace por conciencia, ¿no? En este gobierno hay correcciones pero muy serias, y ya se van a conocer, hombre. Entonces pronto vamos a conocer sobre eso. A ver, siempre esto se va a seguir abriendo como se va a seguir abriendo todo. Okay. Ahora me gustaría que hablemos del financiamiento de los partidos políticos y de la política en general. Ahora quiero decir, de los pocos que hablamos claramente de esto somos nosotros. No miramos para otro lado, no acusamos al periodista, no nos hacemos los tontos. Y no es cierto el criterio de que a mí me pagaban por mi capacidad. Eso lo puede decir cualquier persona. Si la pregunta es concreta, ¿tiene usted sobresueldo o no tiene sobresueldo? Sí, no. Marcos Rodríguez, ¿tiene usted sobresueldo? Yo no tengo sobresueldo. Mi sueldo está en la web, te lo puedo ver. Son $6.000. Los demás secretarios no tienen, tampoco. No. Los demás secretarios no hay. A ver, el salario de los secretarios está actualizado. No. Es decir, y lo otro, bueno, cada uno deberá. La doctora Rodríguez, yo no entiendo. ¿Por qué no le han preguntado? Yo siempre he dicho, pregúntenle a la doctora Rodríguez. A ver, si ha generado una situación como que yo soy el vocero de la doctora Rodríguez, ¿por qué no le pregunta a la doctora Rodríguez? Si la declaración es de ella lo tiene que hacer, ¿no? Yo soy el de transparencia. Hablo de los problemas generales del gobierno, pero no respondo por cada uno de los funcionarios y la declaración de cada persona del gobierno. Eso sería una locura, sería imposible. Pero sí puede ser una disposición de presidencia sí hablar sobre eso. Sí puedo. A ver, nunca puede haber una discusión de qué tan rápido se van abriendo las cosas. Pero que las cosas se empezaron a abrir en el 2009 y que solo nosotros las hemos abierto. Eso es indiscutible. No las ha abierto Ramón Villalta, ni un periodista. Sí hay una iniciativa, sí hay presión, porque nadie es perfecto y en política todo el mundo le tiene miedo a determinados temas. Pero que estos gobiernos han venido abriendo cada uno de los temas, eso es indudable. Si lo compara con el pasado, da hasta pena. Entonces, claro, uno se pone los ojos así cuando ve que el mismo que ocultaba antes en el pasado. ¿Saben quién puso la demanda sobre los fondos, la partida de fondos imprevistos en el Ministerio de Hacienda? El ex vicepresidente Borgo Bustamante. O sea, el mismo que la había usado,
¿no? Se la pone. Y ningún medio de comunicación. Nadie le dijo, oiga señor, pero ¿cómo es que usted usó esto y hoy lo demanda? Pregúnteme por qué nadie le pregunta eso. Por la misma razón que a mí no me invitan a determinados medios de comunicación. Porque no digo todo lo que quieren escuchar, pero digo bastante más que lo que les gustaría escuchar. Me gustaría... Entonces la transparencia es hablar con determinado nivel de franqueza. Sí. No es acceso a la información solamente, no es mostrar la información. Es rendir cuentas y discutir con responsabilidad y públicamente los puntos. Y el financiamiento de la política es uno de los temas más difíciles y más relacionados con la corrupción. Hay un aspecto que usted ha hecho una mención y lo ha divulgado en sus redes sociales sobre la discusión de derogar o por lo menos plantearse un debate de reformar o derogar el artículo 28 del Código Tributario, en el cual se consigna la reserva de información de las bases gravables y de la determinación de impuestos y demás documentos en poder de la administración tributaria. Sí. Y aquí hay un aspecto interesante, haciendo alusión a lo que usted mencionaba, hay aspectos que a veces resultan incómodos discutirlos, y lo digo en términos generales. Particularmente, ¿ve factible esta posibilidad considerando este escenario? Los diputados, miembros de partidos políticos. El Ministerio de Hacienda no necesariamente va por su mismo proceder ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, alegándose al secreto de identidad de este tipo de información. Puede generar un debate, aunque yo concuerdo de que puede existir una derogatoria o una modificación y que la gente lo conozca, pero las instituciones, en este caso como los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda, no necesariamente van a pensar igual. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo siempre he dicho que todo el mundo quiere transparencia hasta que le llega a uno. El mismo Héctor Silval decía antes de morirse, porque todo el mundo quiere transparencia y no hay más. Es muy simple la respuesta, porque cuando llega a uno no la quiere. Lo del artículo 28 del Código Tributario va a ser una prueba de esto. Me dice usted, ¿puede reformarse? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque depende de las dinámicas políticas. Nunca diga nunca. Cuando usted dice, a ver, haber pensado hace 10 años que en este país se iba a destapar lo que se destapó de película. Yo le puedo decir que usted lo llevaba puesto y perdía. Hombre, eso en El Salvador nunca va a pasar. Mire cómo pasa. ¿Se necesita voluntad política? Sí, pero también se necesita presión social. La presión social no siempre es buena, ¿eh? Mire que el que presiona no siempre es bueno, a veces presiona por sus propios intereses. Pero al final todo el sistema de equilibrios y presiones posibilita que las cosas avancen. Muy bien, ¿no? Es decir, el financiamiento de la política es importante, de los partidos y de las elecciones sobre todo, sí es muy importante. Porque, como dicen, el que paga el mariachi pide la canción. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Es decir, ¿qué canción pide? No sabemos, pues como no sabemos quién financia, no podemos saber qué canción pide. Muy bien. Hay dos formas de saber quién financia la política. Una es la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos dice, va a haber control, sí, ¿quién lo va a someter? El Tribunal Supremo Electoral. Usted puede saber quién lo financia, cómo no, puede saberlo. Pero la persona sobre que usted pregunta, o la entidad, o la empresa, tiene que autorizar que le entreguen esa información. ¿Por qué? Porque es una información que tiene que ver con su privacidad. Punto. Y si la persona la autoriza, a usted le dan la información. Eso si usted se va, es como que estamos en estas calles o estas bifurcaciones que salen dos calles. Entonces, una calle muy nueva, es de la ley de partidos políticos. ¿Y cuál es la única traba ahí? Muy simple, que el que entregó la cooperación al partido tiene que autorizarlo porque se considera que es información privada de esa persona. Bien, pero sale otra calle que existe desde hace muchos años, que es que muchas, no todas, pero muchas de las personas y entidades que financian o que contribuyen con un partido, con una campaña, piden exención tributaria. Sí. Entonces hubo una demanda, este es el caso, hecho por Acción Ciudadana, o sea, no fue a la primera calle, no fue la normal, que es la de no se fueron por la calle de la ley de partidos políticos, se fueron por la calle vieja, tortuosa, y por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Le pidieron las exenciones tributarias al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda le dijo, no. ¿Por qué no?
porque el artículo 28 del Código Tributario dice que eso es secreto. Se ha discutido, claro, yo no estoy demandado en Fiscalía por la ANEP, por haber reproducido a los que no pagaban, la lista de quienes no pagaban al fisco. ¿No cree que ese es un doble rasero del Ministerio de Hacienda? Porque por un lado puede publicar información de personas, pero en este caso, digamos, no lo quiere mencionar. Solo no para... es una decisión discrecional, sería doble rasero, si es una decisión discrecional del ministro. Pero la ley lo dice, claro, dice, las declaraciones son confidenciales, salvo cuando no se han pagado. Punto. O sea, ¿cuál es el punto? Respetamos la privacidad de esto mientras se pague. Cuando no se pague y hay un litigio y hay una deuda con el Estado, se hace público. Esa es la lógica no del ministro de Hacienda, sino del Código Tributario, de la ley del Salvador, a la cual se somete el ministro, yo y cualquiera. Tenemos que hacer una pausa, secretario, pero me gustaría que sigamos ampliando el tema del financiamiento, porque también entra otro punto relevante, la publicidad. De momento, tenemos una pausa. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. En el segmento de entrevista está conmigo Marcos Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia de la Presidencia de la República. Hablamos del financiamiento de la política y de los partidos políticos. Quiero retomar una investigación en la cual usted coordinó cuando trabajaba en FUNDE hace algunos años, en la cual hablan de la publicidad, y me llama la atención un aspecto. En 6 años, el gasto de publicidad electoral aumentó de 3,2 millones de dólares en 2003 a 17,1 millones de dólares en el 2009. Y con seguridad estos montos o se mantuvieron o aumentaron para los próximos comicios. Y es que hay un aspecto que me gustaría tener su apreciación. ¿Por qué a los partidos políticos se les vuelve tan áspero no divulgar información, considerando que sus montos de publicidad, sobre todo los partidos más grandes, son millonarios? Termino el punto anterior con 3 palabras. Lo de la calle del Ministerio de Hacienda. Le piden al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda dice no se la doy por el artículo 28, se van al Instituto de Acceso a la Información, el Instituto dice sí, se la tiene que dar. Y el ministro de Hacienda dice no, yo antes de darla le voy a preguntar a la Sala de lo Contencioso. Sí. La Sala de lo Contencioso admite el recurso y es el gran lío. ¿Qué dice la Ley de Acceso a la Información? En su artículo 110 dice que deroga todas las otras leyes que están relacionadas con esto. Salvo, y enumera cuáles no. Y en su literal I dice que no deroga las leyes tributarias y su confidencialidad. Eso es de hierro. Diga lo que diga el Instituto de Acceso a la Información Pública, es de hierro porque no tiene que ver con su ley. Y usted me dice, bueno, entonces usted está defendiendo que no era información. No, hombre, yo estoy combatiendo la hipocresía. No, levantemos el artículo 28 del Código Tributario, porque atrás de eso están también la exención a las ONG, a las iglesias, a mi primo. ¿Quiere saber usted cuánto pagan las telefónicas? ¿Por qué no puede saberlo? Usted debería poder saberlo y yo también. ¿Cuánto pagan las compañías de aviación? Hombre, si el Estado es de todos, y estamos tan interesados, y es justo que lo estemos, de cómo gasta el dinero el Estado, veamos quién paga y quién no paga, y para qué se usa el dinero. No es solo los partidos políticos, es una responsabilidad pública. Claro. Entonces yo lo que estoy planteando abiertamente es, apóyenme para levantar el artículo 28 del Código. Que hay 2 vías también. Una vía demanda a la Sala de lo Constitucional, diciendo que el artículo 28 es inconstitucional. Y la otra es Asamblea Legislativa, mediante una reforma de ley. Yo no sé, estoy estudiando por cuál nos vamos a ir, pero que necesitamos un fuerte apoyo social, porque hay gente que va a decir, eso no me lo toquen. No solamente el partido político, la agencia de publicidad y el canal de televisión que dio la publicidad. Sí. Porque lo que demuestra el estudio, y ahora entramos al estudio, que yo dirigí en el año 2008, es que hubo un incremento muy alto en el pago de publicidad, que la mayoría de la plata que tienen los partidos se va en publicidad, o sea, no se le queda a los partidos, termina en los canales de televisión, en la radio y en las agencias de publicidad. ¿Quieren saber dónde está ese dinero? Vayan a preguntarle a los medios de comunicación. Sí. Es decir, son los que reciben el dinero de la publicidad. Y lo interesante es que cuando yo estaba haciendo ese estudio, por precaución en la FUNDE, llamamos a los referentes de los principales medios del país.
Ahí estaba la prensa gráfica, estaba la Telecorporación Salvadoreña, estaba el Faro, estaba, no quiero decir todavía los nombres de las personas, pero estoy viendo las caras con mi memoria y viendo el medio que en ese momento representaban. Y lo interesante es que me dijeron, es que mira Marcos, ese estudio no sirve. Ah, no sirve. No, porque los precios que están ahí no son los de verdad. Pero son los que están publicados y los que ustedes informaron al Tribunal Supremo Electoral por ley. Sí, pero eso no se cumple. Ah, no se cumple. Entonces, ¿por qué no me regalan los precios de verdad y hacemos el estudio? No, es que eso no lo vas a tener nunca. Los medios de comunicación, no los partidos políticos. Pero a los partidos ¿Cierto? no les convendría mucho tampoco. A ver, convenga o no le convenga, Ajá. ¿qué quiero decir? Usted toca intereses. Sí. Es decir, esto está centrado en el medio en los partidos. Yo digo, hay que verlo. Sí. Pero el dinero no termina en los partidos, termina en los que más se oponen a esto. ¿Y quiénes son los que se oponen? ¿Por qué no quieren? Porque usted le está pateando el plato de comida. Y cuando usted le patea el plato de comida a alguien, brinca siempre. Siempre. Unos más, otros menos, uno con mala intención, otro con buena, pero es como que le metan la mano en la bolsa, ¿verdad? Es decir, entonces, el hacer pública determinadas cosas, ¿no? ¿A quién afecta? No solo a los partidos políticos. Entonces, ¿hay que destapar? Sí, hombre, hay que hacerlo de manera ordenada, de manera jurídica. Yo no puedo decir que el artículo 28 del Código Tributario funcionó durante 25 años sin que haya ningún problema y de reporte me lo bateo sin pasar por ninguna sala ni nada, lo bateo, porque hoy ya me sirve cambiar eso. Es que eso es una falta supina de honestidad, de transparencia. Entonces tenemos que aprender a discutir las cosas, ¿verdad? No solamente la parte, queremos discutir los sobresueldos, digo, hay que discutirlo, yo no puedo discutir solo una parte y decir a la otra no se le va a entrar, ¿verdad? Es decir, queremos transparencia, tiene sus costos, eso es lo que decía Héctor Silva, porque no avanza, no porque no querramos transparencia, no queremos pagar el costo que las instituciones y las personas tenemos que pagar, que se sepa públicamente cosas que antes no se sabía. ¿Cuál es el límite? Bueno, depende. Hay un criterio de conveniencia, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que decir usted a favor de que se conozcan estas cosas? Que es bueno para el público conocer la verdad. ¿Qué puede decir usted en el otro sentido? Hay personas que quieren defender su privacidad. Bueno, entre ellos el difunto exalcalde de San Salvador, por Arena, que dijo, ¿cómo se llamaba? Valiente. Hombre, eso es algo privado. Bueno, lo dicen que ahora salió Quijano a decir que hay que ver lo de la ley de... O sea, ya cuando lo de la ley de... Esto de que están viendo con el expresidente Flores, de recuperación de bienes. Ah, claro. De extinción de dominio. Extinción de dominio. Te toca intereses, inmediatamente es la reacción. Todos, no estoy diciendo Arena ni Quijano, es muy normal. Y esa es la realidad de la sociedad. Hay que llegar a acuerdos. ¿Para qué? Para avanzar en determinados aspectos en la construcción de una sociedad democrática. Entonces, ¿qué me dicen? Bueno, Marcos, esa información no es real. O sea que lo que me están diciendo es que le están mintiendo al Tribunal Supremo Electoral. Y dos, nunca la vas a tener. Y la persona que me lo dijo es un entrevistador muy conocido en la actualidad. No es que no es ahora, nunca la vas a tener. Y sería malo que la tengas, porque si nosotros tocamos este punto, la gente va a sacarle plata, como en otros países, que hay bandas, hay grupos para publicidad. Usted no puede pagar publicidad electoral en cualquier momento. Entonces, si hagan eso, hay programas de debate que no van a poder tener spot de campaña, sí, y eso va a perjudicar la democracia y el necesario debate. Esa era la justificación. De la misma forma hay gente que le puede decir, si usted hace público el financiamiento de los partidos políticos, que aclaro, yo creo que debe ser público, pero hay que estar claro que va a disminuir el financiamiento de los partidos, porque hay gente que por temor a exponerse va a dejar de financiar los partidos políticos. La otra discusión es, ¿y debe haber financiamiento privado de los partidos? Bueno, la ley de partidos políticos ya restringe, por ejemplo, que países extranjeros no pueden financiar la campaña. Pero para mí tampoco las empresas
y las corporaciones deberían, las personas quizás, las personas particulares, pero Arena no estuvo dispuesta a dar los votos para que las empresas no pudieran financiar las campañas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el partido Arena se podría oponer a que las empresas no pueden, a prohibir a las empresas el financiamiento? Claro, porque son los mayores beneficiarios de eso. ¿Cierto? Entonces, ve cómo una cosa va tocando la otra. Sí. Entonces, en realidad, ¿no? Usted parte de una convicción básica. Debe avanzarse en la transparencia del financiamiento político, fundamental. Eso es un punto clave. Eso es soplar y hacer botellas. Es inventarse recursos que no están fundamentados legalmente. No, no lo es. Y yo estoy dispuesto a debatir con los que antepusieron la demanda al instituto y fundamentar que el Código Tributario tal cual está ahorita, su artículo 28, no permite que Hacienda publique las exenciones a los partidos, pero tampoco a las ONGs, a las iglesias, a ningún tipo. Hay confidencialidad. ¿Hay que levantar eso? Sí, para saber quién financia determinadas cosas, pero también para saber quién paga impuestos y quién no paga impuestos. Hagámoslo. Secretario, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy gentil. Estuvo con nosotros Marcos Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia de la Presidencia de la República. Hablamos un poco del financiamiento de los partidos políticos. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes.